¡No! Bienvenidos. En esta simulación analizaremos el trastorno depresivo mayor desde una perspectiva clínica y psiquiátrico-forense, utilizando una historia ficticia que nos ayudará a comprender cómo esta patología puede relacionarse con conductas extremas. Para ello, seguimos el caso de Marcos, un hombre de 42 años cuya evolución clínica lo llevó, lamentablemente, a un episodio de suicidio ampliado. Un trastorno mental, según el DSM-5, se define como un síndrome que implica alteraciones significativas en la cognición, en las emociones o en la conducta, y que afecta de manera directa al funcionamiento de la persona. En este contexto, el trastorno depresivo mayor es una enfermedad caracterizada por un estado de ánimo que modifica de forma profunda la manera en que una persona siente, piensa y se comporta. Se manifiesta a través de un estado deprimido persistente, pérdida de interés, alteraciones del sueño, sentimientos de inutilidad y, en algunos casos, pensamientos suicidas. Afortunadamente, la depresión cuenta con tratamientos eficaces, seguros y accesibles para la población. Estas alteraciones suelen interferir de forma notable en la vida diaria de la persona, generando múltiples consecuencias. A nivel emocional, aparecen la tristeza, la desesperanza, la pérdida de interés o placer por las actividades habituales y una baja autoestima. En el ámbito social, puede producir aislamiento, conflictos y dificultades para mantener relaciones personales. Y en el plano académico y laboral, afecta al rendimiento, provoca ausentismo, descuido de responsabilidades e incluso el abandono de los estudios o del trabajo. A largo plazo, el trastorno puede incrementar conductas de riesgo y delictivas, deteriorar la salud mental y física, dificultar la planificación de metas y agravar problemas de sueño y alimentación, así como el debilitamiento del sistema inmunológico, entre otros efectos. La evolución del trastorno depresivo mayor no es igual en todas las personas. Puede variar tanto en intensidad como en duración. En esencia, este trastorno influye en los procesos emocionales y cognitivos y puede alterar distintas funciones físicas del organismo. Los gráficos reflejan que la prevalencia del trastorno aumenta entre los años 2020 y 2023 en todos los grupos de edad. Sin embargo, es especialmente elevada en las personas de 65 años o más, que presentan las cifras más altas y el mayor crecimiento. En general, la prevalencia aumenta con la edad, siendo más notable en las últimas etapas de la vida. Además, las mujeres muestran una mayor prevalencia que los hombres. Aproximadamente 2/3 de los casos corresponden a mujeres y 1/3 a hombres. Para analizar un caso concreto de trastorno depresivo mayor, nos centramos en la historia de Marcos. Su situación comenzó 8 meses antes, tras un divorcio conflictivo y la pérdida de su empleo. A partir de ese momento, empezó a sentirse incapaz de afrontar su vida diaria. La culpa y la desesperanza fueron intensificándose, marcando el inicio de un progresivo deterioro psicológico. En cuanto al análisis clínico, empleamos una metodología basada en analizar la historia clínica previa, reconstruir el estado mental del momento mediante informes y testimonios, evaluar la presencia e intensidad de delirios, depresión y utilizar pruebas psicométricas. Finalmente, determinar si ese estado fue real, suficientemente intenso y causal del acto, y si afectó de manera decisiva las capacidades cognitivas y volitivas exigidas por la ley penal. El trastorno depresivo mayor es la forma clásica y también la más severa de la depresión clínica. Se manifiesta a través de episodios que duran al menos 2 semanas y que alteran de manera profunda la vida de la persona. Para poder diagnosticarlo, es necesario que aparezcan 5 o más síntomas. Y hay algo muy importante. Uno de ellos debe ser, obligatoriamente, el estado de ánimo deprimido o la pérdida de interés o placer. Hablamos de un estado de ánimo deprimido presente la mayor parte del día, una tristeza profunda, una sensación de vacío constante. También aparece la anedonia, es decir, la disminución del interés o del placer por casi todas las actividades que antes resultaban significativas. A esto se suman cambios en el peso corporal sin realizar dieta o alteraciones claras del apetito. Problemas de sueño, como insomnio o hipersomnia, que se repiten casi a diario. Cambios en la actividad psicomotora, ya sea agitación o un notable enlentecimiento. Es frecuente la fatiga constante, la pérdida de energía, los sentimientos de inutilidad o una culpabilidad excesiva que resulta difícil de controlar. Además, se observa una disminución de la capacidad para pensar, concentrarse o tomar decisiones, acompañada, en algunos casos, de pensamientos recurrentes de muerte o ideas suicidas. En los cuadros más graves, la expresión verbal también se ve afectada. El habla puede volverse lenta, monótona y escasa, llegando incluso al mutismo. Desde el punto de vista criminológico, la conducta delictiva asociada a la depresión se caracteriza, sobre todo, por delitos de inhibición, omisión o negligencia. También pueden aparecer conductas como el absentismo laboral, delitos culposos o, en casos extremos, el suicidio ampliado. La depresión no suele generar conductas violentas activas, sino una marcada falta de acción. Por eso, los delitos más frecuentes son aquellos relacionados con el incumplimiento de obligaciones. El suicidio ampliado se produce cuando una persona con depresión grave intenta acabar con su propia vida y con la de un familiar cercano, convencida de que de ese modo lo está protegiendo del sufrimiento.
Aunque esta conducta esté motivada por una idea de compasión, desde el punto de vista jurídico, constituye un homicidio. En este caso ficticio, Marcos llevó a su hijo a casa durante un fin de semana. A lo largo de esos días, su estado mental fue deteriorándose progresivamente hasta dar lugar a una idea delirante: la creencia de que ambos estarían mejor, en paz. Bajo esa convicción, intentó acabar con la vida de su hijo mientras dormía y posteriormente suicidarse. Sin embargo, ambos sobrevivieron gracias a la rápida intervención de un vecino y a la atención médica de urgencia. Marcos se encontraba atrapado en un ciclo obsesivo de pensamientos suicidas que terminaron extendiéndose hacia su hijo. Buscaba un final que él percibía como dulce, actuando mientras dormía y evitando cualquier forma de violencia agresiva, lo que refleja con claridad el grave deterioro de su estado psicológico. La evaluación forense concluyó que en el momento de los hechos, Marcos tenía un episodio depresivo mayor grave con síntomas psicóticos, mostrando un deterioro en la capacidad de juicio, autocontrol y percepción distorsionada de la realidad, y que su conducta delictiva surgió de un pensamiento suicida patológico y la idea delirante de salvar a su hijo. Para que una persona sea penalmente responsable, deben cumplirse dos condiciones fundamentales. Capacidad cognoscitiva. Debe ser capaz de comprender que lo que está haciendo es ilegal o malo. Capacidad volitiva. Y, además, debe poder controlar sus impulsos y actuar conforme a esa comprensión. Pero, en el caso de Marcos, todo esto se ve alterado por un trastorno depresivo mayor con síntomas psicóticos. Su mente estaba llena de delirios y una impulsividad tan fuerte que lo empujaba hacia pensamientos suicidas. Esto, claro, afecta su imputabilidad. Por tanto, la Fiscalía puede ver a un padre que intentó asesinar a su hijo, pero la evidencia clínica nos muestra a un hombre atrapado por un trastorno depresivo mayor. Y tenemos que ver esto con claridad. ¿Por qué lo decimos? Porque hay 3 puntos clave que rompen con la lógica del crimen convencional. Primero, el delirio altruista. Marcos no actuó por venganza, ira o maldad. Su mente distorsionada lo llevó a creer que estaba protegiendo a su hijo. Al decir ambos estarían mejor en paz, Marcos no pensaba en castigar, solo pensaba en liberar a su hijo del sufrimiento. Él estaba convencido de que matar a su hijo no era un crimen, sino un acto de salvación para evitarle una vida dolorosa. ¿Eso es lo que los delirios hicieron con su mente? Segundo, la voluntad anulada. La ley exige que, para castigar a alguien, esa persona haya tenido la capacidad de elegir. Pero Marcos no podía elegir, la patología lo anuló. Su capacidad para entender la realidad y controlar sus impulsos estaba completamente fuera de su alcance. No tenía control. Y tercero, el intento de suicidio. Un criminal mata y huye. Pero Marcos, al contrario, intentó suicidarse. Esto cambia todo. Lo que ocurrió con su hijo fue un suicidio ampliado. Un acto desesperado para liberar a su hijo de lo que él veía como una vida sin esperanza. Si él debía morir para acabar con su sufrimiento, entonces pensaba que su hijo también debía morir para no quedar solo y desamparado. Una tragedia, no un crimen. ¿Y qué haríamos al condenarlo? Castigaríamos a un hombre por haberse enfermado, y por eso se solicitaría la eximente completa por alteración psíquica. Marcos no era imputable en ese momento, su mente ya no le pertenecía. Necesita una medida de seguridad en un centro psiquiátrico, para que pueda tener la lucidez de enfrentar lo que su enfermedad le obligó a hacer, enfrentando la culpa de saber lo que hizo, pero sin poder evitarlo. La evidencia científica en PubMed nos muestra algo muy claro. La depresión psicótica puede anular la responsabilidad penal. Esta justifica el uso de medidas de seguridad terapéuticas en lugar de una condena en prisión. Según el Código Penal, la imputabilidad de una persona con trastorno depresivo mayor no es algo automático ni uniforme. Si debido a un trastorno psíquico la persona no puede comprender lo que está haciendo, se le exime de responsabilidad. Si la depresión no afecta tanto la percepción o el control de los actos, no se exime de responsabilidad, pero sí puede considerarse como un atenuante para reducir la pena. Ahora bien, cuando la depresión incluye síntomas psicóticos graves que distorsionan la percepción y la persona actúa bajo delirios y en un contexto suicida, la situación cambia. En esos casos, el juicio de realidad y el control de la conducta quedan tan alterados que la acción no es una decisión libre, es una consecuencia de la enfermedad. Esto abre la puerta a la eximente completa o a medidas de seguridad terapéuticas en vez de prisión. En resumen, la clave no está solo en el diagnóstico, sino en cómo afecta el trastorno la capacidad de comprender y controlar los actos en el momento del hecho.